Hoy vamos a ver un tema muy importante en materia de arbitraje y nos referimos a la extensión del acuerdo arbitral hacia personas que no suscriben, es decir, a no signatarios. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, CEDE. En esta ocasión, pues de nueva cuenta tomaremos un tema muy interesante que me ha hecho estudiar precisamente para prepararme para esta materia, que es el arbitraje. Y para esto, pues de nueva cuenta tenemos una experta, una amiga que está volviendo poco más de casa aquí de consejero, y es la maestra Renata del Carmen. Renata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y pues, por tenerme aquí nuevamente. No, pues muchas gracias. De verdad que cada vez que escucho a Renata detrás de cámara preparando esto, pues nomás estoy observando, le digo cuánto no sé de arbitraje, pero es muy bonito y pues hemos platicado esto poco a poco ahorita con nuestro compañero aquí, también nuestro gran amigo, el maestro César Carrasco. Estamos haciendo esas pláticas, cómo puede llegar a ser una solución de seguridad a nuestro entorno actual aquí en México. Pero bueno, Renata, entonces vamos a hablar de este tema porque uno siempre piensa, a ver, tú y yo somos partes, firmamos y bien decías, ahí está nuestro consentimiento. Pero de repente de lo que vamos a explicar, tú a través del arbitraje puedes hacer que se sujete a personas que no firmaron, pero son partícipes de alguna manera al arbitraje. Entonces, vamos empezando a lo que me explicabas, por favor, a desenvolver primero ese entorno de cómo se busca esto y quiénes podrían ser sujetos a este tipo de arbitraje. Correcto, muchas gracias. Me remito primero a la sesión anterior. Estábamos hablando de la cláusula arbitral. Es aquella manifestación del consentimiento donde se da origen o se dará origen a un procedimiento arbitral con posterioridad. Hablábamos de el consentimiento como nuestra piedra angular. Y esto generalmente hablando de una relación comercial tal vez bilateral o multilateral, en las que las partes, como bien decías al principio, suscribieron o firmaron nuestro acuerdo de arbitraje. Nuestra ley mexicana de arbitraje establece la forma por escrito. Pero ¿qué pasa cuando en relaciones comerciales complejas interviene más de dos partes? ¿Y qué pasa cuando alguna de estas partes, por ejemplo, matriz subsidiaria, no suscribió el acuerdo de arbitraje, pero verdaderamente participó en la operación comercial? Entonces, hablando de partes no signatarias, porque la conclusión a la que vamos a llegar es que es una verdadera parte, porque finalmente hubo una manifestación del consentimiento, pero ¿cuáles pueden ser? Y yo te ponía, por ejemplo, una relación, una matriz subsidiaria, en la que únicamente la subsidiaria suscribió el acuerdo de arbitraje, pero esta matriz participó también en las negociaciones, ejecución, conclusión, terminación del contrato. Entonces, este es un ejemplo en por qué una de las partes, la parte actora, estaría interesada en llamar no solo a esa subsidiaria, sino también a esta matriz que participó y formó parte de la relación comercial. Ok, ahí se presenta la gran problemática es demostrar su intervención en ese acto, ¿no? Y no solo demostrar su intervención, sino demostrar su consentimiento y que se comportó, como bien dices, como una verdadera parte. Porque, a ver, el efecto de esta extensión, Renata, lo podemos tomar quizás, disculpar si la pregunta está mal planteada, pero una especie de adhesión, si podemos decirlo en un contrato de esta naturaleza, por manera de tratar de encontrar un ejemplo más dócil. Si pudiéramos llamarlo así, y vamos a ir platicando conforme abordemos las diversas teorías. Sí, a ver, habrá algunas donde sobre todo las que hablábamos, que se basan en el derecho contractual, que vean a esta parte como tal vez una cesión de derechos, tal vez como una parte adherente. Es correcto que lo llamemos así. Ya dependerá de la interpretación que le dio la corte o el tribunal para llamarlo. Ahora, estás diciendo eso y me platicabas que pues hay sedes con criterios más conservadores, otros criterios más abiertos, y bueno, tú nos has explicado pues esa gran posibilidad dentro del arbitraje de señalar la sede. Entonces me gustaría que nos explicaras en tu experiencia cuáles son los perfiles de manera general para esta materia y sobre todo cómo lo planteas en este acuerdo arbitral. Gracias. Mira, yo te diría, las cortes francesas son las más liberales e incluso los tribunales y cortes franceses son los que han desarrollado la teoría
del grupo de compañías que se basan en, y lo iremos viendo, en una unidad económica única. Las cortes inglesas se basan, por ejemplo, son un poco más conservadoras al momento de vincular a una parte, porque sí buscan o intentan como desentrañar dónde estuvo esa ejecución del consentimiento. Las cortes españolas también son un poco más conservadoras en ese sentido. Ahora, aquí me viene, pues cada vez que te escucho, pues veo nuevos problemas en esto, o nuevas situaciones que en mi plano de ignorancia en el tema me llama la atención. Por decirlo, la matriz pues está en Inglaterra y por ello hay un privilegio de gusto o confianza de trabajar en esa sede. Sin embargo, la subsidiaria o la sucursal o la controlada se encuentra aquí en México. ¿Cuál es el fenómeno jurídico que se presenta para que se pueda dar esa sujeción a esta persona que aparte es no signatario, está en otro lugar? ¿Cómo lo llevas a esa sede? Gracias. Es muy interesante y también diría compleja tu pregunta. A ver, hablamos de una matriz, por ejemplo, en la que sus tribunales son más conservadores en el tema de extensión del acuerdo de arbitraje no signatarios y manifestación del consentimiento. Pero a lo que tenemos que atender es a la ley de la sede. ¿Qué criterios ha adoptado los tribunales de ese país, de ese estado, para atraer esa jurisdicción o para llamar a esa parte no signataria y las tendencias que tiene? Ahora, lo que yo te diría es ver más bien qué podemos implementar, tal vez hacerle a esa matriz que firme un acuerdo de arbitraje adicional, que si se estuvo presentando a lo largo de la relación comercial, exacto, que exista, o sea, tú lo que tienes que probar es esa verdadera intención de actuar como parte, y no puedes decir después que no, oye, pues yo no soy parte. Ahora, entonces quiere decir que, bueno, si yo estoy viendo que en la ejecución del negocio comercial empieza a participar esta empresa siguiendo, por ejemplo, mexicana, que es no signataria hasta ese momento, lo más importante es que en ese momento, si ya está participando, no irte a esa sujeción o esa extensión del acuerdo de arbitraje, sino más bien subirlo ya como parte, sería lo más, yo pienso, una lógica, ¿no? Claro, a ver, tú cuando tienes tu relación comercial no piensas que va a surgir una controversia. Claro. Tú estás actuando y ejecutando el contrato. Entonces, a ver, en muchos acuerdos y contratos firma únicamente la subsidiaria, pero podemos hablar tal vez de contratos conexos. No, oye, es que la matriz intervino en ciertas cuestiones de la relación comercial. Ya hablábamos de los requisitos de la forma escrita del acuerdo de arbitraje. Hablaba de hacer referencia a algún contrato que contenga el acuerdo de arbitraje. Entonces esas podrían ser algunas cuestiones que pudiéramos implementar para que después, si surge un conflicto y finalmente la matriz es quien tiene capacidad económica, no nos veamos con el puro esqueleto de la subsidiaria. Con la pura subsidiaria. Entonces, siempre está en aras de una buena relación, definitivamente es lo que buscamos en el comercio, pero si hay participantes, pues irlos adhiriendo ya de manera así con su consentimiento a este acuerdo, a los acuerdos o los puntos del acuerdo de arbitraje. Correcto. Y ahora, hoy te dijiste el tema de la conexividad, porque ahora se vuelve más complejo, tomando en consideración pues, la conexividad de una serie de contratos que generan un ecosistema para un modelo de negocio. El ejemplo clásico son el entorno de los seguros médicos, ¿no? Que hay un contrato con el usuario, con el médico, con los hospitales, con la propia aseguradora, y todos esos contratos están de cierta manera unidos para generar este entorno. Entonces, cuando le subimos y le ponemos la dificultad de armonizar la cláusula de arbitraje entre estos entornos, y si lo ponemos ahora a nivel internacional, ¿cuáles son las dificultades? Esto es muy amplio, para ti, ¿cuáles sean las principales dificultades o cuidados más bien ante una situación como esa? Claro, a ver, la principal sugerencia que te haría es, como bien mencionas, armonizar esos acuerdos de arbitraje. Deben de ser compatibles. Ya hay reglamentos y disposiciones muy concretas que dicen que se consideran elementos esenciales de la cláusula arbitral para ver si pueden ser compatibles esos contratos entre ellos, ¿no? Porque pues en el contrato con persona A y B y en el contrato con persona B y C, ¿no? Entonces hablamos de una misma sede y una misma institución arbitral. Número de árbitros, algunos doctrinistas que consideran que sí, otros que consideran que eso pudiera ser
renunciable. Pero yo te diría, al menos esos dos deberían de... Y si hay disposiciones sobre si son reglas expeditas o no, también lo toman en cuenta. ¿Y qué son esas reglas expeditas, digo, para que te dé la precisión? Hay distintos reglamentos que contemplan procedimientos abreviados o procedimientos de baja cuantía. Entonces se brincan ciertas etapas y establecen algunas tal vez un plazo de 6 meses para resolverse. ¿Y puede ser compatible un arbitraje ABC con un arbitraje ya ad hoc? A ver, más bien no sería un arbitraje ad hoc, sería un arbitraje institucional. Bueno, claro, sí. hablando de un arbitraje institucional, aquí lo que se pudiera decir es que, digamos que el procedimiento inicial es un procedimiento abreviado. Ajá. ¿Y qué pasa si en el contrato que no forma parte de la controversia, las partes pactaron un procedimiento ordinario? Híjole, se estarían brincando ciertas etapas de su procedimiento y por lo tanto que lo limitaron en hacer valer sus derechos, que pudiera ser una causal de nulidad o causal de denegación de ejecución. Entonces, obviamente es atendiendo al procedimiento en específico del que se trate. Y entonces, entonces sí puede haber un equilibrio cuidando que se desahoguen, aunque sea más abreviado en el ABC, pero que se desahoguen los mismos pasos que un arbitraje institucional. Es lo que estar observando, esa compatibilidad de etapas. Compatibilidad de cláusulas y del procedimiento arbitral, para que no se entienda que a la parte, vamos a ver que una causal de nulidad es precisamente que va en contra de lo que las partes acordaron de su procedimiento. Entonces el tribunal arbitral sí debe ser muy consciente de estos elementos. Digo, tal vez si son procedimientos distintos que no son compatibles, decir que ese procedimiento se resuelva de forma separada. Es que es interesante todo esto que estamos viendo aquí con la maestra Renata, porque pues quizás no estamos en este mundo del arbitraje, pero yo creo que el impulso de esta globalización que por años en México sigue y seguirá siendo parte, y pues nuestro entorno nos va a estar orillando eso. Pero aparte también la tendencia, porque sigue siendo, digan lo que digan, México sigue siendo un país de alto interés para la inversión extranjera. Entonces la manera de darle tranquilidad o generar tranquilidad a esta inversión es buscar entornos propios de control o de claridad, como puede ser el arbitraje. Por ejemplo, ahorita mencionas algo muy complicado, nada más para ver también este tema, hasta dónde puede llegar esta extensión a estos sujetos no signatarios. En el tema decías ahorita, una SAPI, ¿sí? Una sociedad promotora de inversión con diferentes tipos accionarios. Yo en mi mundo tradicional pues no me veo en ese problema, porque todo es una sujeción a los órganos judiciales del Estado. Pero cuando empiezas a meter arbitraje, que me decías un ejemplo, ¿qué tal si una serie de acciones, su resolución de conflictos es un tema arbitral? Platícanos esos puntos de interés, porque sí me voló la cabeza, honestamente. Sí, es interesantísimo, digo, y el tema de arbitraje en sociedades mercantiles tiene muchísimos puntos finos y aristas. Pero, por ejemplo, estamos hablando de, a nivel estatutario, tal vez sí se contempla una cláusula arbitral o una cláusula de jurisdicción al Estado, pero si una serie especial contempla cierto tipo de arbitraje para cierto tipo de controversias, únicamente para los accionistas de esa serie, híjole, ¿dónde está el consentimiento de tal vez los que se adhirieron de forma posterior? ¿No? Sí, porque si bien es cierto que al momento de que se suscriben las acciones, se pagan, pues se entiende que el régimen de esa serie la estoy aceptando como accionista. Incluso en el título accionario del cual 125, pues es una pequeña transcripción de mis derechos y obligaciones. Pero bastará para que exista ese consentimiento que es tan importante para el arbitraje. No, y a ver, ¿y qué pasa si ahí se establece una cláusula arbitral? Pero, como te decía, estatutos contempla jurisdicción al Estado. ¿Estás contraviniendo a los estatutos sociales? Sí, exactamente. Fíjate qué interesante punto estás diciendo. Pues si es que te estás yendo contra la norma suprema en una sociedad. Entonces no puede ser que un apartado especial de acciones contravenga, salvo que ese estatuto previera esta situación, pero aún así como que puede presentarse una antinomia, no de interpretación, pero sí sí antinomia en un estatuto, porque podría contravenirse, que si en mi ignorancia lo digo, no sé tú cómo ves. Sí, coincido. A ver, otra vez, es el efecto tal vez societario corporativo y también el efecto consentimiento, ¿no? Porque tal vez la asamblea que acuerda la emisión dice, mi acción serie A1
va a tener tales requisitos. Pero con posterioridad una parte, sin saber, llega y dice, yo le meto lana. Nos vamos en un conflicto es una cláusula de imposible ejecución. Sí, y es que sí se presenta, o sea, digo, no me ha tocado, pero tiene un grado de lógica porque se va a aceptar, pues viene inversión extranjera, ver el entorno, sí entra el modelo, me agrada que sea una SAPI, está segmentada, pero este título accionario, además de estos privilegios o restricciones, cualquier controversia sea por esto. Y ahora, el tema es que la controversia puede suscitarse hasta con otros accionistas de otras series. Ahí, ¿qué va a prevalecer? Sí, o sea, yo creo que de este punto, cuando explicaste, se vieron muchas cosas en la cabeza y dije, entre ellos cómo se van a pelear, o que cuestiones de la empresa se incumplimentan los propios accionistas, fuera de lo que son los privilegios corporativos, sino de las obligaciones que tienen como accionistas hacia la sociedad, como el reclamo del accionista hacia el órgano de administración que no rinde un estado el informe financiero. ¿Cómo va a ser? ¿Lo vas a regir también por el arbitraje o te irías por puntos especiales? O sea, no, está padrísimo. Y a ver, volviendo al tema de partes no signatarias, ¿de qué? De tu acuerdo de arbitraje. Entonces nosotros en nuestra acta constitutiva pactamos cláusula arbitral y pues las partes que comparecieron al acto constitutivo, pues ahí está, ¿no? El acuerdo por escrito y su firma. Como un accionista que entra con posterioridad alega desconocimiento a ese contrato social. La forma está por escrita, pero él sabía de ese requisito. Pero el saberlo lo va a vincular para tener plena aplicación en el arbitraje. O sea, vamos diciendo, sí, entras tú como accionista de esa serie, te digo, Renata, aquí está el acuerdo, nos establecemos por pacto estatutario de que conoces y que te explico que existe un arbitraje para estas situaciones, para este tipo de series accionarias. Te estoy haciendo sabedora. Exacto. Pero es muy diferente tu aceptación, tu consentimiento, el requisito por forma escrita. Y ya hablamos de los requisitos otra vez que te establece la ley. Pero, a ver, híjole, este accionista ahí perdido, que aportó lana sin tener conocimiento, ¿se podrá ver vinculado o no? ¿Dónde está? Digo, y aquí hablamos de qué es lo que puedes implementar, no solo ponerlo en estatutos, no solo ponerlo en asamblea, ponerlo en el título que finalmente tiene ese accionista. Sí, o sea, esto es lo recomendable para no estar en esta búsqueda de no signatarios. O sea, sí es un tema interesante. Y bueno, pues vamos cerrando este tema. O sea, quisiera explotar más tu conocimiento, pero el tiempo de repente nos corta. Pero para ti, ¿cuál es el pro de existir esta reflexión, de esta extensión hacia estos sujetos? ¿Y cuál es tu recomendación? ¿Te ajustas a adaptarla o buscas alguna prevención? Claro, a ver, y digo, me remito un poquito a lo que hablábamos al principio, las teorías de extensión del acuerdo de arbitraje de no signatarios, pues han sido desarrolladas y no es un tema novedoso, es un tema que existe desde los 70s, 80s, que se han ido perfeccionando. Y te hablábamos ahorita de las dos corrientes, ¿no? O sea, una parte que se basa en el derecho contractual, cuestiones de estoppel, de cesión de derechos, o sea, hablamos de que los mismos principios de los contratos le aplicarán al acuerdo de arbitraje, ¿no? Y por otro lado, hablamos de esta tendencia de grupo de compañías, consentimiento implícito, unidad económica única. Entonces, pero en esto seguimos todavía estas son las distintas corrientes que hay, los tribunales han adoptado posturas distintas, pero vamos implementando mecanismos porque nosotros sabemos en la realidad del comercio no simplemente son dos partes, son más, y que se puede ir viendo más complejas conforme la relación comercial vaya avanzando, vaya madurando. Entonces yo te diría, acuerdos con nuevos socios, nuevos accionistas, nuevas personas que intervienen. Perdón, ahorita me preguntaste lo de el órgano de administración, ¿verdad? Y te contesté. Es otra vez manifestación del consentimiento, mecanismos preventivos. Oye, tu título accionario, agrégale cláusula arbitral. Oye, administrador general único. En la asamblea se dice que acepta el nombramiento de su cargo y con todas las obligaciones que eso conlleva. Entonces, hablamos de poder probar tú, porque a ver, tu laudo arbitral finalmente tal vez pueda que intente ser anulado. Entonces, ¿cómo tienes todo ese respaldo de el consentimiento de la parte?
Lo ideal es tenerlo, no solo, porque si no te metes en pleitos de tú actuaste y tú me dijiste y híjole. Y es un proceso, habrá que demostrarlo. Prueba una intención subjetiva de que tú querías comportarte como una verdadera parte. Exacto. Pues exactamente, o sea, nomás es de que hayas participado, o sea, si realmente fue con la conciencia de ser parte en ese acto jurídico. Claro, y aquí hablamos otra vez, el quid pro quo es un consentimiento implícito, no lo tuviste que haber hecho expresamente, pero por cierto, incluso hay criterios ya más avanzados que dicen, híjole, ya ni siquiera es un tema hasta de justicia procesal, que ya hay un caso muy, muy famoso, Dala contra Pakistán, que ya eliminan temas de misma pertenencia a grupo económico y ya se van a un tema 100% de justicia, otra vez los más progres, por así decirlo. Ten la documentación de tu cláusula arbitral, se cumple, otra vez atendiendo a la sede. En México tenemos el requisito por escrito. Si estamos en una jurisdicción ley modelo 2006, tal vez eso ya no vaya a ser necesario, pero por lo pronto los que tenemos clientes en México, sí, el diseño de contratos compatibles, entre proveedores, entre empresas y también entre los miembros que posteriormente vayan interviniendo en la relación comercial. Pues muy bien, Renata, pues la verdad ya la escucharon. Hay mucho que seguir y pues te seguiremos invitando. De verdad que siempre me haces un revoltijo en mi cabecita. Pero Renata, de verdad aprecio mucho que has estado aquí de nueva cuenta y nos hayas acompañado con mucho cariño y mucho respeto, te lo digo. Muchas gracias. Pues bien, entonces cerramos. Bien, pues con esto nos despedimos. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales porque si no, de seguro vamos por ti y te lo aseguro. Nos vemos en la próxima.